La primera señal para saber que algo está mal en una iglesia o en una adoración es que se sustituye la palabra de Dios y en lugar de la palabra de Dios se incluye, se exalta o se eleva la experiencia humana. Quédate conmigo en este video si quieres aprender un poco más de este tema. Dios te bendiga. Gracias familia por tomar de tu tiempo para estudiar este tema con este servidor. Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des a like y a que puedas dejar también tu comentario si no lo has hecho. Comparte este mensaje con un amigo. El tema de hoy se llama el misticismo y el texto para hoy lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este verso, en Mateo capítulo 7, Jesús comienza a hablar de varias enseñanzas muy importantes. Y en el verso 24 al 27, Jesús cuenta la historia de dos hombres, uno que edificó su casa sobre la arena, sobre la superficie, y cuando vino la tormenta, pues la derribó porque el agua derribó la casa, pues no tenía fundamento. Jesús también habló de otro hombre que construyó su casa sobre la roca, pues excavó sobre la arena y le dio fundamento a su casa. De esta forma y con esta parábola, Jesús estaba hablando sobre aquellas personas que creen que tienen una vida espiritual estable. Pero es interesante que hay muchas personas que viven una vida espiritual en la superficie, es decir, no cavan la palabra de Dios, y como no cavan la palabra de Dios, su vida cristiana ha sido construida sobre una superficie, sobre argumentos humanos, sobre historias humanas, sobre experiencias humanas. Aquellas personas que cavan su casa, que la entierran y construyen su casa sobre la roca, sobre lo profundo, que le dan fundamento, son aquellas personas que buscan por sí mismas en la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios y le dan fundamento a su fe. Durante esta semana estamos hablando acerca de la espiritualidad, el espiritismo moderno y las artimañas, los engaños que Satanás usa para confundir nuestras mentes. Y con esta parábola Jesús trata de que nosotros podamos volver a las Escrituras, estudiar las Escrituras diariamente y estar pendientes de que Satanás va a hacer todo lo posible para engañarnos. Y es por eso que necesitamos dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, no sustituir la palabra de Dios ni por música, ni por adoración, ni por experiencias, ni por historias, ni por cuentos, ni por ilustraciones, ni por motivaciones, sino que nosotros podamos fundamentar nuestras vidas primariamente sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Es interesante que usted note, hermanos queridos, que Satanás engaña al mundo, no solo al mundo que está afuera, sino también a las personas que están dentro de la iglesia. Satanás no solo utiliza sus estrategias de espiritismo moderno fuera en Hollywood, a través de las películas, a través de series, a través de videojuegos, a través del horóscopo, a través de la bola de cristal, a través de las cartas que adivinan el futuro. Satanás también ha utilizado muchas iglesias cristianas que han creado un sistema de adoración, un sistema de culto donde la palabra de Dios ha sido sustituida como el centro de adoración. La palabra de Dios ha sido sustituida como la guía principal para dirigir la adoración y se ha puesto en el centro una figura de Cristo, una persona de Cristo mística, desligada completamente de sus enseñanzas, donde la gente está interesada en tener una experiencia personal, subjetiva, desligada de las enseñanzas de Cristo, desligada de los principios de Cristo y desligada del testimonio que Cristo nos ha dejado en las Escrituras. Tú puedes enamorarte de Jesús, tú puedes querer tener una experiencia sobre Jesús o con Jesús, pero a menos que te dediques a entender la palabra de Jesús, no vas a lograr tener una experiencia exitosa con Cristo. Porque en el proceso de la adoración a Dios, lo importante no es que tú seas complacido como ser humano.
Lo importante no es que tú seas satisfecho como ser humano, lo importante es que tú seas lleno de la palabra de Dios y lo importante es que Dios sea adorado en el proceso como Él pide, no como a nosotros nos gusta, no como a nosotros nos atrae. De esta forma, Satanás también daña la mente de la gente. De esta forma, Satanás también engaña a la gente. Cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier culto, cualquier denominación que sustituya la palabra de Dios como el centro de su culto, que sustituya la enseñanza de la escritura pura, la palabra de Dios verdadera, como el centro del culto, obligatoriamente necesitará encontrar cualquier otro tipo de recursos para concentrar la mente de la gente y para ganar adherentes. Es por eso que usted va a ver que en muchas iglesias o en muchos cultos el tipo de adoración que circula alrededor de la atmósfera es un poquito místico, es un poco complicado, hasta el punto que uno lógicamente se pregunta si eso es lo que Dios espera de nosotros y eso es lo que Dios espera de sus seguidores. Hoy es un día bonito y te queremos invitar para que vuelvas a concentrarte en la palabra de Dios. Y si en tu iglesia, si en tu religión, si el lugar a donde vas no te presentan al Cristo de las Escrituras conforme a sus enseñanzas, si no se le dedica tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios, si son más interesantes las historias, si son más interesantes las experiencias por encima de la palabra de Dios, entonces es una señal para que comiences a moverte y es una señal para que recuerdes que Satanás está obrando de alguna forma. Necesitas encontrar fundamento en la palabra de Dios y no en las experiencias humanas, no en las experiencias subjetivas y no en las opiniones y en las historias de los predicadores. Tú necesitas una revelación de Jesús y eso solamente se encuentra en su palabra. Hoy es un día bonito. Vuelve a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.